Mucha gente no piensa en Haití como un destino turístico a menos que se sientan atraídos por la aventura y estén libres de prejuicios culturales. Después de aterrizar, descubrirán las múltiples facetas de este país y no siempre podrán creer lo que dicen los demás. Después de partir de Puerto Príncipe, continué mi viaje, sobrevolando un paisaje montañoso en camino hacia Cabo Haitiano en el norte de Haití. El vuelo en un pequeño avión de una aerolínea local no fue muy estable. Aún así, el hermoso paisaje lo compensó. Traté de concentrar mi atención en lo que estaba mirando por la ventana. Aterrizando en Cap Haitien, en la costa norte de Haití y capital del departamento de Nord. Al siguiente día empecé a admirar la belleza de esta isla que tiene su propia forma de vida y cultura. Viaje a la orilla de calles costeras y me interné en el interior del país en medio de cerros y gente local en busca de la Citadela Henry. El comienzo del sendero de 7 millas a la Ciudadela está cerca de la entrada al Palacio Sanssouci. Me ofrecieron alquilar un caballo para la caminata cuesta arriba. Mucha gente vive a lo largo del camino y vende souvenirs o bebidas, como jugo de coco fresco, refrescos o agua. Todo el sendero de 7 millas, que comienza en Milot, es casi completamente cuesta arriba y se puede caminar si se encuentra en buenas condiciones físicas. Los creadores de la Citadelle La Ferrière tuvieron un enfoque muy creativo para su apariencia. Esta no es una construcción tediosa en forma de caja, sino una encarnación de la imaginación humana ilimitada. La apariencia de la ciudadela desde el sendero que conduce a su base se ha comparado con la proa de un gran barco de piedra que sobresale de la ladera de la montaña. La estructura es angular y asume diferentes formas geométricas según la posición del espectador. La Citadelle La Ferrière o Citadelle Henri Christophe es una imponente fortaleza de principios del siglo XIX situada en la cima de la montaña Boneta con acento grave leve que en Nord, Haití. Ubicado aproximadamente a 17 millas al sur de la ciudad de Cap Haitien y 5 millas cuesta arriba desde la ciudad de Milot. Encargada por el revolucionario haitiano Henri Christophe y construida por decenas de miles de antiguos esclavos, la Citadelle fue el eje de la estrategia defensiva del Haití recién independizado contra posibles ataques franceses. Christophe colocó intencionalmente algunos de los ángulos de Citadelle allí para desviar las balas de cañón si era atacado. La charretera es un excelente ejemplo del uso de ganchos para girar y desviar tiros. La fortaleza sigue siendo la única fortificación militar de origen africano en el Nuevo Mundo y el primer ejemplo de arquitectura colonial de origen africano. La ciudadela sirve como símbolo universal de la libertad, siendo el primer monumento construido por esclavos negros que habían obtenido su libertad. Christophe era un general del ejército haitiano y administrador principal de las regiones del norte del país. La consiguiente lucha por el poder que tuvo con su rival y compañero revolucionario Alexandre Pétion resultaría en su autodeclaración como rey del norte de Haití en 1811. Las fuerzas haitianas habilitadas para la ubicación vigilan estratégicamente una gran distancia, desde los valles cercanos hasta la costa. Los haitianos equiparon la fortaleza con 365 cañones de diferentes tamaños, ensamblados a partir de las municiones abandonadas dejadas por las fuerzas europeas que ocuparon la isla anteriormente. Las enormes pilas de balas de cañón todavía se encuentran en pilas piramidales en la base de las murallas de la fortaleza.
Christophe sufrió un derrame cerebral en 1820 y algunas de sus tropas se amotinaron. Poco después, se suicidó, según la leyenda, disparándose con una bala de plata. Los seguidores leales cubrieron su cuerpo con cal viva y lo sepultaron en uno de los patios interiores de Citadelle para evitar que otros mutilaran el cadáver. Se le dio al país Haití, el antiguo nombre taíno de la isla antes de la llegada de los europeos en 1492. Desde entonces, Haití sigue siendo el primer estado del mundo, resultado de una revuelta de esclavos. Esta región del norte del país permanece en su mayor parte pacífica, lo que hace que viajar a la Ciudadela sea una buena experiencia de aventura. A pesar de la misión militar y la atmósfera de guerra y peligro que aún se respira en la Ciudadela, sus ventanas abren una vista asombrosa de los paisajes circundantes. Hay unas vistas fantásticas en 3 lados de los picos verdes que caen y, al norte, Cap Haitien, donde las calles están llenas de coloridas tiendas, relojeros y ancianos, jugando a los dados. Los trabajadores colocaron las grandes piedras de los cimientos de la fortaleza directamente en la roca en la cima de la montaña, usando una mezcla de mortero que incluía cal viva, melaza y la sangre de vacas y cabras locales, y cascos de vacas que cocinaron para pegar y agregar a la mezcla. Dan al mortero mayor resistencia y poder de unión. La armonía del paisaje con el valle de Dondon y las colinas circundantes, demostrando una selección representativa de los diferentes ambientes de la región, constituye un sistema humano coherente. La percepción topográfica del eje entre el litoral y el interior, que justifica la ocupación de este territorio por la construcción de estos edificios, fortificaciones y palacios, es robusta.
Milot es una comuna en la Cul du Nord arrondissement, en el departamento norte de Haití. Milot es una de las principales atracciones turísticas del país, que alberga varios lugares y monumentos históricos y tiene una rica historia. El orgullo africano por la construcción del Palacio del Rey quedó plasmado en el comentario de su asesor y arquitecto, Pompée Valentin Bastli, Barón Valentin de Bastille, quien dijo que el palacio y su iglesia cercana en Milot, erigida por descendientes de africanos, muestran que no hemos perdido el gusto arquitectónico y el genio de nuestros antepasados que cubrieron Etiopía, Egipto, Cartago y la antigua España con sus magníficos monumentos. Al mismo tiempo, el rey Cristóbal, Enrique I, emprendió la construcción de un gran palacio rodeado de jardines, situado al pie de la carretera de acceso a la ciudadela cerca del pueblo de Milot. El Palacio Sanssouci. Este importante conjunto arquitectónico respondió a la necesidad de concentrar los servicios administrativos esenciales de la nueva monarquía alrededor de la residencia real. Rodeado de picos montañosos cubiertos de lujosa vegetación, el palacio y sus edificios se agruparon en un anfiteatro de unas 8 hectáreas. El conjunto arquitectónico comprendía la residencia real, el propio palacio que Enrique I usó como residencia principal hasta su muerte en 1820. El Palacio Sanssouci, que se traduce como el Palacio sin preocupaciones, se remonta a 1811, justo después de que Haití se convirtiera en la primera república negra independiente del mundo. A pesar del peso del tiempo y de un importante terremoto durante el siglo XIX, las ruinas del Palacio Sanssouci mantienen un aire imponente y se erigen como un testimonio inspirador de la opulenta era postrevolucionaria. Christophe usó su reinado como una oportunidad para fortalecer la posición de Haití ante los ojos de la comunidad internacional, en particular su excolonizador, Francia. El nombre Sanssouci vino de otro revolucionario haitiano, Jean-Baptiste Sanssouci, con quien Christophe había pedido formar un frente unido, pero que se negó por desconfianza. Aproximadamente una década antes de la construcción del palacio, Christophe invitó a Sanssouci a visitarlo. Cuando Sanssouci aceptó, fue rápidamente atacado por los guardias de Christophe, y la leyenda dice que el palacio que lleva su nombre fue construido donde fue asesinado. Estas son escasas imágenes antiguas de la década de 1920 que muestran cómo solía verse el palacio después del severo terremoto de 1842, cuando una parte significativa del castillo fue destruida. Algunos eruditos también han preguntado si Christophe participó en su inspiración para el Palacio del Rey prusiano Federico el Grande en Potsdam, Sanssouci, un símbolo de los logros de la Ilustración europea. Otros estudiosos argumentan que la arquitectura del palacio está inspirada en los diseños de Goffrand para el castillo de la Malgrange para Leopold, duque de Lorena, cerca de Nancy. En cualquier caso, varios visitantes destacaron el esplendor del palacio, generalmente reconocido por muchos como el equivalente caribeño del Palacio de Versalles en Francia. Orgulloso de su magnificencia, el Palacio de Sanssouci fue un paso esencial en el plan de Henri Christophe para demostrar a los extranjeros, principalmente europeos y estadounidenses, el poder y la capacidad de la raza negra. Así era el palacio en 1822, como lo ilustra uno de los pocos dibujos de supervivencia. Christophe era bien conocido por las lujosas fiestas y banquetes que organizaba en el palacio.
Desde los exuberantes jardines hasta la intrincada instalación de obras hidráulicas, aún visible en ruinas, el diseño del palacio refleja este lujo. Aunque saqueadas a la muerte de Enrique I y gravemente dañadas por el terremoto de 1842, las ruinas del Palacio Sanssouci conservan sus características arquitectónicas esenciales y originales. Proporciones generales, aberturas armoniosas, elementos y detalles arquitectónicos significativos, materiales componentes, etc. Souci es ahora una ruina vacía. En ese momento, su esplendor fue notado por muchos visitantes extranjeros. Un médico estadounidense comentó que tenía la reputación de haber sido uno de los edificios más magníficos de las Indias Occidentales. Sanssouci sigue siendo una ruina impresionante y coherente, debido a su belleza de otro mundo, a una armonía excepcional con el entorno montañoso, así como a su recurso a modelos arquitectónicos diversos y, sin embargo, supuestamente irreconciliables. La escalera barroca y las terrazas clásicas, los jardines escalonados que recuerdan a Potsdam y Viena, los canales y cuencas inspirados libremente en Versalles, imparten una indefinible cualidad alucinatoria a la creación del que se declaró rey a sí mismo.